Señor bendiga la iglesia. Los invito a estar de pie, por favor. Vamos a leer un par de pasajes bíblicos y los vamos a utilizar para exponer el mensaje en esta mañana. Primero vamos al Antiguo Testamento, Números 21, del 4 al 9. La serpiente de bronce. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Lea usted el 5. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y me dé a ella, vivirá. Nuevo Testamento, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pueden tomar asiento, iglesia. Entonces, el pasaje de la serpientes ardientes, tiene su eco o su equivalente, su corroboración en el Nuevo Testamento. Es el mismo evento. Serpiente ardiente. Era necesario entonces que el remedio al problema que tenían, serpientes que salieron, no se sabe exactamente de dónde, no se sabe cuál era su veneno, su aspecto, si fueron sacadas del medio del desierto, si el Señor las creó de manera específica para ese propósito, sea de una u otra manera. No es un evento mítico, no es alegórico. Fueron mordidos, y dice que mucha gente en Israel murió. El mal era las serpientes mordiendo. ¿Y por qué ardientes? Por el dolor que producían. El remedio entonces habría de venir de aquello que causaba el mal. Así también, como el pecado entró por un hombre, Adán, era necesario que el remedio viniese por otro hombre, el postrer Adán, Jesucristo el Señor. Para los israelitas, el método que Dios suplió era un verdadero tropiezo, pero la ordenanza fue hecha de parte del Señor. ¿Qué podemos hacer cuando el Señor, uno propone algo, uno le presenta una petición al Señor y uno espera que el Señor nos dé la solución de esta manera, como lo esperábamos? ¿Y qué podemos hacer cuando el Señor no responde tal cual Él quiere, usted quiere, el creyente quiere, sino como Él lo ordena? Ahí tenemos un pequeño problema: o proseguir al blanco como queremos y no lo vamos a conseguir, o sencillamente darle gracias al Señor porque Él es el que ha ordenado. Él dio la ordenanza. Que las serpientes ardientes mordieran a mucho pueblo murmurador. El pueblo murmuró contra el Señor y murmuró contra Moisés. Murmuró contra el líder puesto por Dios y murmuró contra el Todopoderoso. El castigo fue inmediato. Eran mordidos y mordidos y mordidos y mordidos y mordidos, y muchos murieron.
Lo sarcástico, lo irónico de Dios en este pasaje es que de aquello que les daba la muerte, les causaba el dolor, habría de venir la solución. Así opera el Señor. El creer en Cristo Jesús todavía es tropiezo en nuestros días o escándalo para mucha gente, judíos y no judíos, escándalo para muchos de nuestros familiares, aún escándalo para aquellos que nacieron con nosotros en el Evangelio y se apartaron del Evangelio. Y se encuentra con uno y le dice, ¿tú todavía andas en eso? Todavía sigue siendo escándalo para muchos creer en Cristo Jesús. Y para la mayoría de las personas en la faz de la tierra, creer en Cristo, aceptar su Evangelio y ser no obediente es un verdadero tropiezo. Es un verdadero tropiezo. He oído y sigo escuchando a muchos que trabajan conmigo, son profesores universitarios, a otros que tienen un título profesional en cierto saber humano, y la sabiduría humana que han adquirido, que es ni siquiera 0.0000001% con respecto a la sabiduría que no conoce la de Dios, vienen a ti y te preguntan y te desafían porque dicen que si Dios es Dios, ¿por qué se niega la ciencia? Y ellos quieren llegar al conocimiento pleno de Dios en la arrogancia del conocimiento por el conocimiento mismo. Razón tiene el Señor cuando uno lee a Pablo en los capítulos 1, 2 y 3 de 1 de Corintios, al decir que por cuanto al hombre no conoció a Dios por sabiduría, a Dios le plació que el hombre sea salvo por la locura de la predicación del Evangelio. No hay otro método, no lo va a haber. No lo ha habido, no lo habrá. Es a través de la fe. Y esto es tropiezo para el intelectual, tropiezo para la gente común y corriente. Por eso, una mirada a una serpiente. Aquí hemos leído que a Moisés se le dio la orden de levantar sobre un asta, sobre un palo, una serpiente hecha de bronce. Eso no fue de un día para otro, eso no ocurrió enseguida. Eso tomó tiempo. Cuando empezó la serpiente a mordernos por su murmuración, ¿cuánto tiempo llevó Moisés para dar la orden al orfebre, al que sabía mucho de metales, y decirle, hazte una serpiente parecida a la que está mordiendo el pueblo? Desde que empezó la mortandad hasta cuando finalmente se forjó la serpiente de bronce y se colocó sobre un palo o un asta, ¿cuánto tiempo pasó? Durante ese tiempo hubo mortandad, hubo muchos que murieron. Cuando uno habla de veneno de serpientes, hay serpientes que hemos oído, hemos visto documentales, por ejemplo en Asia, específicamente en la India, en donde hay un buen número de serpientes muy venenosas que al morder produce en el mordido no solamente la posible muerte, sino dolor, un dolor que no aguantan, un dolor casi que los lleva a la muerte. Entonces yo pregunto, ¿esas serpientes ardientes, qué clase de serpientes eran? ¿Creadas por el Señor para ese propósito o ya existían y las multiplicó? Porque se multiplicaron en medio del campamento de Israel. Y todo por la murmuración. Entonces, para un israelita mordido y aún para el no mordido, tener que mirar desde el lugar donde se encontraba la serpiente en alto sobre un asta era una verdadera ironía, un verdadero pequeño gran desastre. Tener que ver una serpiente hecha de bronce para entonces ser curado de la mordedura de las serpientes reales ardientes. Sarcasmo, ironía. Se metieron con el Señor y el Señor se metió con ellos. Un verdadero tropiezo. Porque ellos clamaron. Cuando empezaron a ser mordidos, echaron de ver. Se cercioraron de que algo grande
muy malo habían cometido y supieron que era y clamaron al líder, a Moisés. Moisés, clama a Dios, clama, 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 porque hemos pecado contra ti y contra el Señor por nuestra murmuración. Y todavía a nosotros se acercan muchas personas. Yo sé que hay muchas personas que se acercan a nosotros. A mí se me han acercado muchos. Hermano, ore por mí, porque tienen una necesidad. Una deuda grande, una enfermedad incurable, una situación de amenaza real. Alguien lo está buscando para quitarle la vida. O un familiar está bajo amenaza real. ¿Cuántos seres humanos aquí en Barranquilla se acercan a nosotros buscando la solución de sus males cuando el mal tocó a la puerta de ellos? Mientras el mal no tocaba la puerta de ellos, ellos seguían su vida palaciega, faraónica, egipcia, común y corriente. No fue sino que el mal llegase a sus vidas. Entonces, muchos de ellos buscan al evangélico para que oren por él. Hermano, ora por mí. Pastor, ora por mí. Y uno ora. Y en muchas ocasiones el Señor sana, abre puertas, opera un milagro, una maravilla, un prodigio. Y a la vuelta de varios días, a veces de varias horas, se van de la iglesia o se van de la presencia del cristiano evangélico que oró por ellos y se olvidaron del que hizo el milagro. ¿Qué ocurrió allí? Ellos no vinieron buscando al Señor, ellos vinieron buscando el beneficio del ministerio tuyo o mío. Vinieron a la iglesia buscando una sanidad, no al Señor de la sanidad. Vinieron a la iglesia buscando un milagro, no al Señor de los milagros. Vinieron a la iglesia por una necesidad, no buscando realmente al Dios Todopoderoso. Y no es suficiente. Alabados al Señor. Entonces, al acercarse al Señor, que todo lo que tenemos que hacer nosotros debe estar guiado por la fe. Es por fe, no de otra manera. Es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice de manera tajante la palabra en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. La fe, me decía el Espíritu Santo hace mucho tiempo, un sábado en la tarde, la fe es la esencia de lo imposible. Es decir, estamos combinados, estamos arrinconados a creer, porque es a través de la fe, que es un don de Dios puesto en nosotros, para que tengamos acceso a los tesoros de Jehová el Señor. No es de otra manera. Vamos a resumir esto, porque el pasaje parece sencillo, pero no lo es. Tanto es así que en el Nuevo Testamento se menciona la serpiente antigua, viniendo con el permiso de Dios a hacer daño a los murmuradores en Israel. Y esta lección de Israel murmurar contra Dios y contra Moisés es reiterativa. Uno lee la palabra del Señor desde que salieron de Ramesés en Egipto hasta cuando finalmente al cabo de 40 años entraron por Gilgal, del este hacia la llanura de Gilgal frente a Jericó. 40 años. Y la historia era vez tras vez, un lugar distinto, un método diferente, una excusa distinta, pero en esencia era lo mismo, el mismo pueblo murmurador, murmurador, murmurador. Un problema, murmuraban, venía la solución, clamaban al Señor, sálvanos. Pasaba el tiempo, se les olvidaba. Otro problema, un enemigo buscándolos, un enemigo acosándolos, murmuraban. Y otra vez el Señor levantaba a su siervo Moisés y venía el medio por el cual eran salvos. No había agua, murmuraban contra el Señor, murmuraban contra Moisés. Se presentó el milagro, brotó el agua. Y otra vez el problema. Qué pueblo tan duro, qué pueblo tan terco, qué pueblo tan temerario. ¿Hasta qué punto o grado nosotros nos parecemos a ellos? ¿Hasta qué punto somos como este pueblo? Y el asunto es que cuando nosotros hacemos algo parecido a lo que los israelitas hacían en murmurar, aquellos que tenían la mano de Jehová, nosotros también retardamos la bendición del Señor por nuestra murmuración. La bendición Dios la quiere dar, pero ¿qué le impide?
cubrir nuestra falta de fe y nuestro pecado. Alabados al Señor. El primer punto de este episodio es la travesía del pueblo a través del territorio que le pertenecía a Esaú, el hermano mayor de Jacob. Se llama la tierra Edom. Cuando uno ve, estudia los mapas y lee la palabra Antiguo Testamento, Edom se refiere a Esaú, el territorio de Esaú. A veces se refiere a ese territorio con el nombre de el monte de Seir o los del monte de Seir. Seir, Edom, Esaú, exactamente se refiere la Biblia al mismo tipo de pueblo. Pues bien, en la travesía, desde que salieron de Egipto, tenían que pasar obligadamente por el territorio de Edom. Edom les negó el paso. Vamos a Números capítulo 20, por favor. Números 20. Del versículo 14 al 21. Veía el testimonio de la Sagrada Escritura enseñándonos o trayéndonos a la memoria que la travesía necesaria del pueblo de Israel en su periplo de salida de Egipto fue negada por el propio hermano. Cuando hablamos de cuando leemos este pasaje, hay un trasfondo, la enemistad de dos hermanos, Esaú, Jacob, Jacob, Esaú, desde el vientre de la madre. A la larga, Esaú guardaba el rencor contra Jacob y su dinastía. Era paso necesario, muy fácil. Era recortar el tiempo, pasar por el territorio de los del monte de Seir, y les fue negada enfáticamente su periplo por medio de ellos. Se lo negaron. Allí Esaú vengativamente le negó a su hermano menor Jacob el paso de este a través de su país, a través de su nación. Segundo, habida cuenta que no se les permitió pasar por el territorio o por el país de Esaú o de Edom, ¿qué les tocó hacer? Rodear toda la tierra de Edom, pasando por montañas hasta el desierto oriental, al desierto del este. Allí fue donde el Señor probó a este pueblo. El Señor permitió que Esaú no le permitiera a Jacob pasar por su territorio. ¿Qué les tocó hacer? Rodearlo, dar la vuelta. Dar la vuelta. Iban de oeste a este, dar la vuelta hacia el desierto oriental. Tenía que pasar por parte de montaña. Allí ocurrió este evento de las serpientes ardientes. ¿Qué ocurrió? Se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Como se abate el ánimo de la iglesia cristiana evangélica cuando pedimos y pedimos y pedimos, el Señor nos responde cuándo queremos que Él responda, ni cómo queremos que Él responda.
sino que el Señor se reserva un silencio para tratar con tu corazón y con el mío. Esa voluntad de Dios de tratar contigo en nuestra terquedad, en nuestra falta de paciencia, tiene un propósito: hacernos entender, enseñarnos a depender de Dios amorosamente, sobre todo en las cosas malas. Se abatió el ánimo del pueblo. Hubo un desaliento terrible, porque ellos sabían, ellos no eran tontos, sabían que estaban relativamente cerca a la entrada de la tierra prometida de Canaán. Estaban cerca, pero tenían que atravesar, ir en lugar de estar en el sur y subir por Cades Barnea y entrar a Canaán. El Señor no lo permitió, sino que les hizo atravesar de occidente ir a oriente, pero para llegar rapidito había un territorio prohibido para ellos, el territorio de Saúl. Así lo prohibió el Señor, así los encerró, así los probó, así los puso en calzas prietas, así los apretó, así los trató, como te trata a ti y como me trata a mí. Una situación típica de desierto. Estando cerca de los confines de la tierra prometida, ellos sabían que tenían que ir hacia el oriente, dando la vuelta a un territorio prohibido, desierto y parte de montaña. Así que sin poder entrar, hubo enojo en el corazón del pueblo. Enojo por la negación del permiso de Saúl. Enojo porque el Señor no intervino. Ocurrieron dos cosas, tráiganlo a la memoria, no lo pase por alto. Primero, el Señor permitió que Saúl dijera: no vas a pasar por mi territorio. Y segundo, el Señor no intervino, se quedó quieto, hubo un silencio. Aparentemente el Señor les dio la espalda, pero no lo hizo. Al contrario, estaba tratando con ellos, los encerró. Cuando el cristiano ora fuera de la voluntad del Señor y ve que no hay resultado, no ve el amanecer de un nuevo día, ¿qué ocurre? Su ánimo se abate, se cae el ánimo y viene el enojo, viene la pregunta de ¿qué hago yo en el evangelio? ¿Dónde está mi Dios? ¿Qué clase de Dios tengo? A uno le responde y a mí no me responde. Allí, cuando eso pensamos, allí, cuando eso meditamos en el corazón, allí, cuando eso decimos, allí ofendemos al Señor. Ahí hacemos lo mismo que el pueblo de Israel en esta jornada de las serpientes ardientes. Lo más fácil fue entonces abrir la boca y quejarse. Abrir la boca y murmurar. Dios nos sacó de Egipto y nos trajo para morir en el desierto. Dios nos sacó de Egipto y nos puso en este desierto, entre desierto y montaña, y nuestros hermanos descendientes de Saúl nos negaron el paso y Dios no ha metido la mano, no se ha pronunciado, no hay milagro, no hay portentos, no hay maravilla, no hay proeza, no hay intervención divina. Entonces empezaron a rajar del Padre Eterno y del líder que el Padre Eterno les había colocado, de Moisés. Cuando pecaron de esta manera, entonces el Señor se enojó en grande manera. ¿Quién dice todavía que el Señor no se enoja en gran manera y que no hay juicio de Dios? Sí lo sabe. Si trató al pueblo de Israel de esta manera, ¿qué de nosotros? Alguien diría, estamos en la gracia. Precisamente por estar en la gracia, la revelación que la iglesia ha recibido es mayor que la revelación que Israel recibió. En la gracia del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Cristo, hemos recibido la más grande de todas las revelaciones. Al mismo Cristo encarnado, viniendo a la tierra y muriendo en una cruel cruz por cada uno de nosotros, y nos ha enviado el Espíritu Santo. En Cristo se cumple todo el andamiaje profético del Antiguo Testamento. Promesas y profecías se cumplen en Cristo Jesús. Así que si yo comparo la revelación del pueblo de Israel con la revelación de la iglesia, concluyo por la palabra que la revelación que tenemos como iglesia es mayor que la revelación que ellos recibieron.
Y a quien más se le da, más se le demanda. A quien más se le encarga, más se le requiere. Mayor es la revelación que hemos recibido. Así que mayor el castigo para aquel que, habiendo conocido al Señor, se echa para atrás. A su nombre. Que yo ore y ore y ore y ore y ore y no consiga nada, nada, nada y nada. Que pase un año, que pase un lustro, que pase una década. El ánimo va a decaer como no me aferre a la promesa del Señor Jesucristo. Así que durante el periplo nuestro por el desierto, porque hay situaciones de desierto que el Señor te ha preparado para tratar contigo, para desnudar la falla geológica gigantesca que hay en tu corazón. Y cuando ha tratado contigo, entonces, y solo entonces, podrá venir la bendición. ¿Qué bendición va a haber para ti y para mí si nosotros no andamos bien con el Señor? Si no andamos caminando bien con el Señor, si andamos haciendo lo que nos place. No es como tú digas, no es como yo diga, es como lo ha dicho el Señor en la palabra. Y somos muy desobedientes. Hago lo que me place, pero yo quiero que el Señor me bendiga. Así no es. O con el Señor o en contra del Señor. A la Odisea, el Señor le tiene un mensaje en el capítulo 3 de Apocalipsis. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Mensaje lanzado a la iglesia de la Odisea. Y la Odisea está en Barranquilla hace rato. Alabamos al Señor. En lugar de ir por la carretera al mar, meterse por la circunvalar, ir a la carretera curva larga, no es nada agradable. Y a veces queremos una superavenida norteamericana de 10 carriles de ida y 10 de venida, con bulevar incluido. Recta. En un vehículo nuevo. En un Fórmula 1. Y el Señor, que conoce profundamente nuestro corazón, nos da una carcacha. Un antiquísimo Jeep Willys. Y nos pasa por un camino de herradura. Alguien diría, alguien suficientemente extraviado, que sí los hay. Pero ya estamos en la gracia. Precisamente por estar en la gracia, el Señor, para darnos la bendición que el Señor nos quiere dar, nos trata de esta manera. Una vez el Espíritu Santo me dijo, me trató conmigo, me recordó algo y luego me dijo: si tú me entregaste en tu vida, yo soy el dueño de tu vida, ¿acaso yo como dueño de tu vida no puedo hacer con tu vida lo que yo quiera? Qué lindo tener a Jesucristo como el que nos salva. Él salva. Qué lindo tener a Cristo como el que nos sana. Él sana. Qué lindo tener a Cristo como el que pelea nuestra batalla. Él lo hace. Qué lindo, qué hermoso, edificante es tener a Jesucristo como aquel que provee abundantemente, que Él sí provee. Pero mucho mejor que todo lo que te he dicho es tener a Cristo como nuestro Señor, lo que implica nuestro dueño. Juan 3:14 dice, voy a repetirlo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación en Cristo es total, es completa. Hay pasajes en los evangelios sinópticos en los cuales el Señor, ante la necesidad física, a quienes lo sanaba, la mujer sirofenicia que tenía la hija atormentada, el centurión cuyo siervo estaba muriéndose, la mujer del flujo de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. En esos encuentros, sépase o traiga a la memoria lo que Jesús decía. O al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y el Señor, que le decía: vete, tu fe te has salvado. No decía:
vete, tu fe te ha sanado, porque la salvación, la redención de Cristo es total, es completa, abarca el cuerpo, abarca el alma. Así que cuando Jesús le dijo al ciego Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado, no solamente apuntó al cuerpo, sino también al alma del ciego. A su nombre, a su nombre. Dale un aplauso al Señor. Por lo tanto, por la necesidad de retroceder, dar vuelta e ir por desierto y montaña, ¿qué ocurrió en el corazón del pueblo? Un territorio arenoso. Ese desierto del cual habla Números 21 es muy arenoso. Arrojados en una situación nueva que no esperaban. Tener que ir por un desierto muy arenoso. Arrojados a situaciones nuevas, a dificultades nuevas, a situaciones desconocidas. Y ante esto se resquebrajaron. Tú y yo o nos resquebrajamos o nos quedamos de una sola pieza. Así es que el resultado fue terrible. Todo esto, hermano, produjo una profunda depresión en los israelitas. Depresión seguida, como de costumbre, por un estallido vergonzoso, grosero, de murmuraciones por la escasez de agua y expresiones de disgusto por el maná. Se quejaron amargamente. ¿Se recuerda que una vez hablamos del pollo? Aquí, quejarse del pollo, pues no te quejes del pollo. ¿Qué decían del maná? Este fastidio de este pan tan liviano. Pan sin sustancia, pan sin cualidades alimenticias, era lo que decían ellos. Refutación al argumento del israelita. ¿Acaso no fueron sustentados por el maná? No lo sustentó. ¿Cómo que no era alimento? ¿Cómo que era un pan liviano fastidioso? Cuidado, usted se va a cansar del maná diario del Señor y va a buscar algarrobas, porque hay muchas algarrobas. Y las algarrobas las vas a encontrar conjuntamente con los cerdos. No te canses del maná del Señor. Serpientes ardientes. Leyendo, estudiando, auscultando, escudriñando, escarbando información, resulta que la región cerca de la cabeza del Golfo de Acaba, donde estaban cerquita, está muy llena de reptiles, y todos los reptiles son venenosos, de varias clases, de varias especies, especialmente lagartos. Hay escorpiones, de día no se ven, en la noche salen, de diversos colores, de diversos tamaños, de diversas especies, y son peligrosos para el que anda descalzo o para el que anda en sandalias. ¿Qué tipo de serpiente era ardiente? La que causó tanta mortandad. La verdad es que no se puede averiguar qué significa realmente ardiente. ¿A qué se refiere ardiente? ¿El color de la piel de la serpiente o el efecto del veneno de la serpiente en el cuerpo de los mordidos? ¿Un color brillante? ¿Un color intenso? ¿Inflamación violenta del área que era mordida? Hay serpientes que cuando muerden producen un daño en el área. Por ejemplo, si muerden en la mano, produce necrosis y la mano se pudre. El veneno de la serpiente no es sino un concentrado de proteínas, diversos tipos de proteínicos, y en la piel, en el torrente sanguíneo, puede producir de todo. Hay serpientes que echan a perder los riñones, por ejemplo la coral. Hay serpientes que paralizan el sistema nervioso central. Hay serpientes cuyo veneno paraliza los músculos. Por ejemplo, el veneno de la mamba negra y de la mamba verde, que es arborícola por esencia. Cuando muerden, el mordido empieza a tener una gran dificultad respiratoria,
No porque el aire no entre o salga, sino porque los músculos se atrofian, no funciona. Y el diafragma que divide al tórax del abdomen no funciona. Y si no funciona, no puede respirar la persona. Hay venenos que producen en el cuerpo del mordido una hinchazón terrible. En la India cada rato tienen que cercenar dedos, manos, porque la carne literalmente se pudre. Así es que yo pregunto por última vez, ¿qué tipo de serpientes eran? Dios las creó específicamente para este propósito. ¿Es posible? ¿O ya existían? Es posible. Ahora bien, ¿quién me vuelve a leer el versículo 8? Recuerde que el tema es Números 21, del 4 al 9. En esa cita, en ese pasaje bíblico, vamos a releer el versículo 8 de manera específica. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, cualquiera que fuere mordido, y mirarle a ella vivirá. ¿Cuál es la lección de este pasaje de las serpientes ardientes y su mordedura? Y la mortandad que produjeron en medio del campamento de los tercos murmuradores israelitas. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de la iglesia. No del mundo, de la iglesia. ¿Quién ideó este método para curar a los mordidos? El Señor mismo. Por la eficacia del poder y de la gracia de Dios a través de la fe. Mira lo que hizo el Señor. A cada mordido que clamó: hemos pecado, hemos murmurado contra el Señor y contra ti. Moisés clama. Vino la voz del Señor: manda hacer una serpiente de bronce. Eso no fue enseguida. Y colócala en un asta y levántala. Y todo aquel que es mordido o que esté mordido, que la mire con una miradita de fe y será curado. Es decir, el israelita fue arrinconado. El Señor lo obligó a los mordidos a tener que ver una serpiente de bronce, recordando qué fue lo que los mordió y por qué los mordió, y tener que creer en ese método que Dios había provisto en el desierto para su curación. Todo el que miraba con una miradita de fe era curado. Aquel que no miraba con miradita de fe no era curado. Los obligó a creer. Era por fe, por fe, por fe. Es decir, yo debo creer que lo que el Señor me ha prometido ya está cumplido. Ahí llega mi esperanza. La fe no está sola, la fe tiene paciencia. Con paciencia ganamos nuestras almas. Y la fe va acompañada de algo más, que es la esperanza. La esperanza me hace dar por sentado todo lo que aún mis ojos no han visto. Fe, creer en lo que el Señor me ha dicho. Esperanza, dar por sentado que ya yo tengo lo que el Señor me ha dicho. Y luego, ser perfeccionados en el amor de Dios. Cualquiera que te acerca a ti a hablar de Dios es amor, pero te das cuenta que ella o que él no obedece la palabra del Señor, en ella no hay amor, en él no hay amor. Juan 14:15 que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Alabados al Señor. Y en Cristo sí podemos guardar los mandamientos, porque nos ha dado la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. En Cristo, a través de la ayuda del Espíritu Santo, yo cumplo los mandamientos del Señor. En su nombre, en el poder del Espíritu, yo cumplo su palabra. Así que si yo no veo obediencia en ti, tú no eres hijo del Señor, porque es obediencia por encima de todo. Característica número 1 del Hijo de Dios: obediencia. Obediencia por encima de chácharas, murmuraciones, elucubraciones, ejercicios intelectuales. Obediencia. Y este pueblo fue desobediente. Vamos a 2 de Reyes 18. Vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4. 3 y 4 de 2 de Reyes 18. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés.
La palabra Neustán significa casa de bronce. Mira hasta dónde llegó el mal, no se quedó. Tan terrible era el pueblo que no entendieron que la serpiente de bronce no era la que los curaba, era la fe de ellos en el Señor, que mandó a su siervo Moisés a colocar sobre un asta esa serpiente de bronce. Pasó el tiempo y la serpiente de bronce se convirtió en un ídolo. Un ídolo. Mira hasta dónde llegó la torpeza, la falta de fe, la terquedad del pueblo, que el Señor tuvo que destruir a Neustán, que significa cosa de bronce. Alabados al Señor. Pues bien, el viaje de Canaán debió haber tomado poco tiempo. Todo salió bien. Salieron de Ramesés, un lugar, una ciudad en Egipto. El periplo era llegar desde Ramesés hasta Sinaí, y de Sinaí subir y entrar a la tierra prometida. Pero no, hubo tropiezo, y el Señor dijo: no, Señor, a la tierra prometida no va a entrar ninguno de los murmuradores, de los querellosos, y todos los de 20 años hacia arriba van a morir, no van a entrar. Solamente 2 de más de 20 años entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. La generación que entró en la tierra prometida eran menores de 20 años. Los viejos, los adultos, los murmuradores, los querellosos no entraron en la tierra prometida. Sus cuerpos perecieron en el desierto, pudiendo haber entrado facilito. Hay una promesa, el Señor les prometió tierra prometida. Por eso se dice tierra de provisión, tierra prometida, de la promesa del Señor. Cumplimiento de una promesa que le hizo a Abraham. Esa tierra se le entregó a Abraham, y los descendientes de Abraham habrían de entrar en posesión de la tierra prometida. Tierra ancha que fluía leche y miel. Así que estaban en la promesa, pero no todos alcanzaron la promesa, y no la alcanzaron porque no había fe. No hubo fe y por ende no hubo obediencia. Cuando usted esté orando y clamando y haya problemas, dificultades, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a la pastora, no le eche la culpa al nombre de la iglesia, no le eche la culpa a estos muros. Échate la culpa a ti mismo. Algo está pasando. Cuando el Señor no me responde, primero, porque estoy en pecado. Segundo, porque a lo mejor estoy pidiendo fuera de la voluntad del Señor. Tercero, a lo mejor el Señor no me responde porque lo que me va a dar es mayor que lo que estoy pidiendo. Y cuarto, a lo mejor me está preparando para revelarme algo en lo cual yo no he pensado. Así que si el Señor no me responde, yo debo preguntarme: ¿por qué no me está respondiendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está pasando? Pudiendo entrar derechito, no lo hicieron sino al cabo de 40 años. Desde el este, frente a Jericó, la famosa llanura de Gilgal. Vamos a Hebreos 3, 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sigue leyendo. ¿Y con quiénes estuvo él disputado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Sigue leyendo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberle alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Gracias. Aquí hay un enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quien quiera que haya escrito
el libro de Hebreos, tuvo en cuenta esta gran verdad. Y es una enseñanza para nosotros. Y esta es la esencia del mensaje que hoy estamos compartiendo. Si los santos ángeles del Señor se rebelaron y el Señor no los perdonó, sino que los arrojó fuera de su presencia y se han convertido en demonios. Si Satanás mismo no fue perdonado, sino que fue arrojado del cielo, él y 1/3 de las estrellas del cielo, si el Señor no pasó por alto la falta de los antiguos israelitas, yo tengo que comparar la revelación de estos últimos con la revelación nuestra. Y la revelación nuestra como iglesia es excelsa, es mayor. Por lo tanto, la demanda del Señor para la iglesia es mayor, más alta que la demanda de Dios para el pueblo de Israel. Israel, como pueblo, recibió una carta magna, un manual de convivencia, la palabra escrita, el pacto en la palabra. Y el Señor no los perdonó. Si yo, lavado por la sangre del Cordero, me deslizo y no hago lo que el Señor me ha mandado, y si no combino la palabra con fe, no la acompaño con fe, no voy a obtener lo que el Señor ha prometido, porque la promesa del Señor de bendición no es para todo el mundo, es para el valiente. Y valiente es aquel que deja que el Señor en su corazón haga lo que el Señor quiere hacer, aquel que se deja moldear. Aquí el valiente no es el altanero, el que pelea, el que amenaza, el que maldice a la iglesia. Ese no es el valiente. El que sale corriendo, ese no es el valiente. Aquel que se va de bruces y deja que la gloria del Señor pase por encima de él o de ella, ese es el valiente. El que se detiene, el que reconoce, el que confiesa el pecado, el que busca la misericordia de parte del Señor. He ahí al valiente, he ahí al valiente. El valiente no es aquel que presta su boca a Satanás en la murmuración, en el chisme. No, 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 no. Ese es un cobarde. A su nombre. Y después te quejas que no tienes lo que el Señor te ha prometido. Y la culpa no es de la iglesia, la culpa es tuya, no de nadie más. Y tenemos la despachatez, casi todos nosotros, de hacer esto. Escribir una Magnum 45 así, o una Mini Uzi, que es el dedo acusador. Cuando nos va mal, aquí señalo el pastor, la pastora, el hermano Lucho, la hermana Teresa, el hermano Dago. Le echamos la culpa a todo el mundo y no tenemos la valentía de hacer un alto en el camino y reconocer que estamos en pecado, como estuvo en pecado el pueblo de Israel cuando fue mordido por serpientes que no esperaban que los mordieran. ¡A su nombre! Y así como el Señor arrinconó a Israel y lo obligó, al Israel mordido, al Israel sufriente, lo obligó a tener que mirar lo que no querían mirar. Una serpiente hecha de un metal sobre un asta, tenían que mirarla, pero no de cualquier manera, sino creyendo que iban a ser sanados. De igual manera tú, el Señor te obliga, te ordena, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién quiere milagros? Amén. No escucharon, yo me expresé mal. Aquel que desee milagros, dígame. Amén. Sanidades. Amén. Portentos. Amén. Prodigios. Amén. Milagros. Amén. Maravillas. Amén. Proezas. Amén. No hay quien no lo quiera. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Como tú quieres o como el Señor lo prescribe? Hermanos nuestros tangenciales, durante la semana te ignoran, no piensan en la iglesia, el domingo medio te miran así, medio te miran, y con el Señor igual. Ponte de pie, mi hermanito, que no he terminado, quiero decirte algo estando tú de pie, ponte de pie. ¿Será que el pastor está pidiendo que una patoco, ¿sabes lo que es patoco? Una víbora de la región, que una patoco te muerda para tener que mirar al Señor? No, yo no estoy diciendo eso. Allá fueron serpientes antiguas. ¿Y aquí qué será? ¿Deudas? ¿Enfermedades? ¿Amenazas?
¿Qué será? ¿Cuál es tu serpiente ardiente hoy? ¿Qué es lo que te está molestando? Sea lo que fuere que te molestase, el Señor te está diciendo hoy, te está recordando que si tú no crees en Él para ese milagro, no lo verás. Si tú no crees en el Señor para esa sanidad, no la verás. Si no crees en el Señor para esa proeza, no la vas a ver. Si no crees, no confías en el Señor para esa maravilla, no la vas a ver. Es a través de la fe. Mordido en una situación incómoda, fueron obligados a mirar en alto a una serpiente hecha de bronce, colocada sobre un asta. Y no era sencillamente verla, porque no eran ciegos, sino mirar con fe, confiar que el método que Dios le había dado al líder Moisés de mirar a esa serpiente de bronce en alto era suficiente. Confiar en Él para ser sanados. De igual manera, si nosotros no confiamos en el Señor, no vamos a ver el amanecer de un nuevo día.